Antes de comenzar con este video, es momento de nuestro sponsor. El video de hoy está patrocinado por nuestro queridísimo CyberGhost VPN, el servicio de VPN favorito de este canal, el cual se encarga de encriptar tu información para mantenerla totalmente segura mientras navegas por la web. Además, puedes proteger tus datos de terceros, incluyendo a tu proveedor de servicio, ya que con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y mantenerte totalmente anónimo. Esto es muy útil si, por ejemplo, usas con frecuencia redes Wi-Fi públicas e inseguras como las de universidades y centros comerciales, ya que está expuesto a sitios web maliciosos y hackeos. Pero con CyberGhost VPN ya no te tienes que preocupar porque alguien se termine robando tu información. Pero la mejor parte y la razón por la cual yo utilizo este VPN es que te permite traspasar la barrera del país a la hora de ver contenido online. No solo te permite ver videos bloqueados en tu país, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de stream. Entre estas se encuentran Netflix, Hulu y Disney Plus. Cambias la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y de España. Con CyberGhost VPN también puedes obtener YouTube Premium por tan solo $1.50 por mes, conectándote con una IP india que elimina todos los anuncios de YouTube, que te brinda acceso ilimitado a YouTube Music, que es una excelente alternativa a Spotify, pero eso sí, mucho mejor que ver vistas con publicidad. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Con tan solo una suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez y lo puedes compartir con tu familia y además con tus amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienen una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgo. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. Y lo mejor de todo es que le traemos un súper descuento especial. Si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción, lo van a poder obtener por tan solo $2.03 por mes y además recibirán un bono de 4 meses totalmente gratis. Así que muchas gracias a CyberGhost por patrocinar este video. Y ahora sí, comencemos. Chicos, entonces para poder recuperar una cuenta de Google o de Gmail a la que no tenemos acceso al correo electrónico, mucho menos a la contraseña, tampoco tenemos acceso a lo que serían códigos de verificación, vamos a hacer el paso siguiente que les voy a mostrar a continuación. Lo primero que vamos a hacer entonces es que nos vamos a dirigir a la aplicación en Google. Acá vamos a entrar a lo que sería la página inicial. Acá vamos a escribir Recover Account Google y vamos a seleccionar la primera opción. Una vez que ya tenemos esto escrito por acá, te aparecerán opciones y nosotros vamos a elegir la primera opción que dice cómo recuperar tu cuenta de Google o de Gmail. Seleccionamos. Ahora les aparecerá esta página de acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir deslizando hacia la parte de abajo donde nos da esta opción de acá que dice olvídate tu contraseña, sigue los pasos para recuperar tu cuenta o tu contraseña de Google o de Gmail. Seleccionamos esta opción de acá y esto automáticamente te lleva al sitio de recuperación de la cuenta de Google. Así que aquí vamos a escribir el correo electrónico que estamos intentando recuperar. En caso que no recuerdes tu correo electrónico, en la parte de abajo tenemos la opción donde dice olvidaste el correo electrónico. Al seleccionarlo te va a pedir que escribas tu nombre y tu apellido, donde puedes relacionar tus datos con la información de tu correo electrónico. Otra opción que te sugiero es que le preguntes a un familiar o un amigo al que le hayas enviado un correo electrónico que te envíe una captura de pantalla del correo electrónico al cual lo contactaste. Así que aquí nosotros escribimos lo que sería nuestro correo electrónico que estamos intentando recuperar. Una vez lo hayamos escrito, vamos a darle a siguiente. Acá me pide que escriba la contraseña de ese correo electrónico, que obviamente no tenemos acceso a esa contraseña, la hemos olvidado. Así que si es tu caso también vas a seleccionar donde dice probar otro método. Y acá te dice varias opciones en las que tú puedes verificar tu cuenta. La primera es presionando sí en un teléfono donde habitualmente inicia sesión. En este caso no cuento con dispositivo porque es primera vez que estoy intentando ingresar a este
este dispositivo con ese correo electrónico. Acá la segunda opción es a través del número de teléfono también, y la tercera es otro número de teléfono vinculado. Así que en mi caso no tengo cómo verificar en este dispositivo esa cuenta, y seleccionaríamos, si es tu caso también, en prueba acceder de otra forma. Acá te dan otras opciones de poder hacerlo para verificarte, que a través de correos electrónicos que se vincularon con esa cuenta, pero si tampoco tienes acceso, selecciona en prueba acceder de otra manera. Y como pueden observar, Google no pudo garantizar o verificar que realmente soy el propietario de ese correo electrónico. En otro caso te aparecerá que puedes identificarte a través de una fotografía o un documento donde ellos pueden acceder y darte el acceso. Si es tu caso, que te aparece como el mío, que no me pudieron garantizar, vamos a realizar el siguiente procedimiento para poder recuperar ese correo sin la contraseña, sin ningún tipo de código de verificación, y si es por primera vez que ingresas tu correo electrónico a ese dispositivo. Entonces lo que haríamos acá es que nosotros vamos a salirnos de esta página, y en caso que tengas dispositivo con Android vas a utilizar Google Chrome, o en caso con iOS vas a utilizar lo que sería Safari. Entramos a nuestro navegador. En el buscador vamos a escribir lo siguiente. Vamos al buscador y vamos a escribir esto. Acá te aparecerá esta página de acá, donde lo que haríamos nosotros es acá donde está la lupita de escribir el problema. Vamos a escribiríamos entonces nosotros Recover Account Google. Seleccionamos en buscar, y entre estas búsquedas nosotros vamos a seleccionar la primera. Y entre estos consejos nosotros lo que vamos a utilizar es las pestañas donde dice comunidad. Seleccionamos esa segunda pestaña. Ya estando acá, chicos, vamos a deslizar a la parte de abajo donde dice publicar una pregunta. Y acá, chicos, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a escribir donde dice breve resumen de su problema. Vamos a escribir lo que queremos hacer, que en este caso es intentar recuperar una cuenta de Google o de Gmail a la cual no podemos acceder. Entonces aquí lo vamos a escribir: no puedo acceder a mi cuenta Google. Y en la segunda opción dice explica el problema al que te enfrentas y lo que has hecho para intentar acceder a esa cuenta. Entonces aquí vamos a dar un pequeño resumen. Esto también se lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedan copiarlo. Una vez hemos escrito y detallado el problema, lo que vamos a hacer también es enviar una captura de pantalla del problema donde no pudimos acceder al correo electrónico. Y luego lo que tendríamos que hacer es elegir la categoría, que en este caso dice que acceso y recuperación de la cuenta. Sería la segunda opción. Seleccionamos en próximo o seguir. Y seleccionamos una de estas opciones, que en mi caso sería no puedo iniciar sesión en la cuenta. Así que vamos a seleccionar a próximo paso o siguiente. Aquí tiene una respuesta rápida que puedes utilizar para seguir los pasos, pero también puedes elegir en próximo paso, que es el que vamos a seguir nosotros, que es el que nos interesa más. Completamos lo que sería la plataforma, que sería en este caso Android. Entonces seleccionaremos acá en sí incluir y seleccionamos en próximo paso y luego damos en correo. Y automáticamente estarás publicando la pregunta para que te respondan. Luego de su soporte te comunicará a través de un correo electrónico que en 24 horas te enviarán un link restableciendo lo que sería la contraseña de tu correo electrónico y así poder ingresar a la cuenta que te pertenece. Recuerden que en la descripción de este video les voy a estar dejando la super oferta que tiene CyberGhost VPN para que lo puedan obtener con tan solo $2.03 al mes y obtengan 4 meses gratis con tan solo dar clic al link que les voy a estar dejando aquí abajo. Recuerda dejar tu like si este video te gustó y no olvides suscribirte para más contenido. Así que nos vemos muy pronto.